distribuido los pilares de la representación de cómo se distribuyeron estas 14 leyes. Y vamos con el primero, con producción, agro y pesca. ¿Qué tenemos aquí? Dentro de las leyes aprobadas, ¿cuáles fueron los temas fundamentales? Sobre todo, promover una mejor circulación terrestre del sector agropecuario y pesquero y los permisos para maquinaria y equipos camineros y tractores agrícolas. Cuando estuvimos en el tema de la pandemia, se vio que se contrajo, en este caso, la producción agropecuaria. Una de las cosas que vimos, dado que se hicieron muchas reformas con el tema de los apagones y se permitió que equipos pudiesen ingresar sin partidas arancelarias, aquí lo que se logró es que los permisos para maquinaria y equipos camineros y tractores agrícolas ahora permitieran una importación de estos equipos y que estuvieran cero aranceles. ¿Cuál era el objetivo de la norma? Facilitar la movilidad productiva, reducir, en este caso, las barreras operativas y respaldar formalmente a las actividades del campo. ¿Cuál fue el impacto directo en el oro? Nosotros tenemos dentro de los eslabones productivos al tema de productores bananeros, en el caso del camarón, y pescadores artesanales, y en el tema de la maquinaria, aquellos agricultores que están en ese proceso de transformación y tecnificación con la adquisición de nueva maquinaria. Vamos con el segundo eje. En el segundo eje nosotros tratamos derechos laborales y seguridad social. ¿Cuáles fueron las leyes aprobadas durante este periodo? Se trató el tema de la jubilación especial al personal de tránsito del Ecuador, a la Comisión de Tránsito del Ecuador. Tuvimos la dignificación del trabajo del hogar y la prevención de discriminación laboral por edad, donde lo que se buscaba era que normalmente este era un fenómeno que se vio que personas de más de 40 años tenían menos probabilidad de poder ser contratadas. Entonces, lo que se estipuló dentro de la norma es que el tema de la edad no pueda ser ya un motivo de rechazo laboral e inclusive pueda ser considerado como tema de discriminación. ¿Cuál era el objetivo de la norma? Pues mejorar la protección laboral y reconocer los derechos históricos y promover la inclusión informal. En el caso de los compañeros de la Comisión de Tránsito del Ecuador, lo que se permitía era que se reconozcan las jornadas de trabajo que ellos tienen como las jornadas de los cuerpos normativos como Policía Nacional y Fuerzas Armadas, de tal manera que se pudiesen jubilar a los 20 o 25 años de servicio, obviamente con una aportación mayor. Ellos ya tienen un fondo común que les permitía en este caso poder sustentar los estudios actuariales, y lo único que hicimos en este caso, a partir de esos informes positivos, consolidarlo en la norma. ¿Cuál es el impacto directo en la provincia del Oro de estos elementos? Por ejemplo, los adultos con experiencia laboral, ya se buscaba reducir las barreras de que por edad no los contraten, las personas dedicadas al trabajo no remunerado en el hogar, que se los pueda específicamente reconocer como una actividad que puedan ser sujetos de afiliación, y los servidores vinculados al tema del motor de tránsito con una jubilación anticipada. Vamos con el eje número 3. El eje número 3, que esbozaba sobre todo la reactivación económica y el emprendimiento. ¿Cuáles fueron las leyes que versaron en este tema? La ley para impulsar la economía de las mujeres emprendedoras y la codificación del proyecto económico urgente para mujeres. Casualmente en este periodo fue donde ya nos llegó una ley económica urgente, y lo que hicimos fue unir específicamente esta ley que ya se estaba tratando para la economía de las mujeres emprendedoras, en donde se les permitía que ellas costen, por ejemplo, en los procesos de contratación pública, tengan un puntaje adicional en estos procesos para que se puedan beneficiar de este sistema importante que es el sistema de compras públicas del Estado, ya que el Estado es el mayor comprador de bienes y servicios tributarios. El objetivo de la norma era promover la autonomía económica femenina y la generación de ingresos desde las bases. ¿Cómo beneficiaba esto al oro? Pues impulsando a las mujeres en el comercio local y de servicios. Si bien es cierto, la provincia es una provincia que tiene cantones específicos en temas productivos, pero también en el ámbito del comercio es una importante actividad económica, sobre todo en los temas de fronteras. Y el apoyo a negocios familiares y producciones agrícolas lideradas por mujeres. ¿Para qué? Para que puedan ser sujetos de crédito. Alguna gestión complementaria que realizamos, específicamente en este lapso, también se hizo aportes dentro de la Comisión
de Desarrollo Económico y Productivo con la ley que habíamos presentado a inicios de nuestro periodo, que era el impulso de la ley de distribución de regalías mineras, en donde el objetivo era que dentro del articulado ya no se diga que estas regalías mineras pasarán por criterio del gobierno nacional para que lleguen a los territorios que tienen minería, sino que directamente vayan a la distribución de los gobiernos autónomos descentralizados. Hasta cuando este servidor estuvo en funciones, todavía no se generaba el segundo debate de esta ley y esperemos que, y hasta el momento todavía tampoco ha sido tratada por las económicas urgentes que han sido la prioridad, pero esperemos que en algún momento pueda ser tratada esta ley y pueda cumplirse con eso, de que los proyectos estratégicos o la compensación por las actividades mineras vayan directamente a los gobiernos autónomos descentralizados. Vamos con el eje 4. Con el eje 4 que está relacionado a la educación, juventud y desarrollo social, ¿cuáles fueron algunas de las leyes aprobadas? Las leyes fueron las facilidades de pago para temas de créditos educativos, el servicio cívico-militar voluntario y la ley de primera infancia. En este contexto, un caso grave que nosotros tuvimos fueron a muchos becarios en los cuales las becas que les dieron, las ayudas económicas, se resultaron de pago imposibles por algunos casos particulares en donde los centros educativos quebraron y ellos se quedaron con la deuda. Tanto es así que inclusive ahora se hasta duplicado los montos que inicialmente recibieron, y lo que se generó con esta ley es donde se exoneren las cargas administrativas y los recargos y se les permita generar condiciones de pago para que nuevamente puedan ser sujetos de trabajo porque habían sido impedidos con el SRI. Entonces no tenían cómo pagar y no podían conseguir trabajo porque las condiciones de las leyes para estos créditos educativos se los trataba como un crédito comercial. Lo que se hizo fue diferenciarlo. Cuando el crédito era educativo, permitirles a ellos refinanciar su deuda completamente y sacarlos de los castigos administrativos como es impedimento de poder ejercer actividad económica en el SRI. ¿Para qué? Para que ellos puedan trabajar y con eso que trabajan puedan cancelar el capital nada más del SRI. ¿Cuál era el objetivo de la norma? Fortalecer esas oportunidades educativas y brindar formación ciudadana y proteger el desarrollo temprano del tema de la ley de primera infancia. ¿Cuál fue el impacto directo para la provincia del Oro? Un alivio económico para aquellos estudiantes que estaban endeudados y a la vez sus familias que eran sus garantes en tema de crédito educativo, ¿sí? Nuevas vías de desarrollo y oportunidades para la juventud orense, específicamente con estas nuevas líneas de crédito y la atención prioritaria a niñas, niños del cantón. Vamos con el eje 5 que abordaba la temática territorio, conectividad y seguridad vial. ¿Cuáles fueron las leyes en este caso que nosotros impulsamos, que se trataron dentro de las votaciones? Fueron las reformas al COTAD, al Código Orgánico Territorial, las reformas a la Ley de Telecomunicaciones y la reforma al transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. ¿Cuál fue la temática o el objetivo de esta norma? Era fortalecer la autonomía local a través de las reformas al COTAD, donde se generaba un proceso de que las transferencias que tienen que venir del Estado ya no pasen o no se queden en el Ministerio de Finanzas, sino que directamente se distribuyen a las cuentas del local. Se buscaba expandir la conexión digital a través de reformas en la Ley de Telecomunicaciones, donde puedan brindar mayores espacios de acceso público por cada uno de quienes están utilizando el espectro radioeléctrico, puntos de internet gratuitos que se puedan dar, sobre todo en la parte de la ruralidad, y una mejor seguridad en temas de movilidad con reformas a la Ley de Transporte Terrestre. ¿Cuáles eran los beneficios y el impacto directo para la provincia del Oro? Por una mejora potencial en la gestión y los servicios de las parroquias y juntas parroquiales, la expansión de la conectividad en zonas rurales y las vías interconectadas más seguras, sobre todo para salvar vidas en temas de leyes y normativa de tránsito. Tuvieron algunas sanciones específicamente que se regularon con el objetivo de evitar el incremento de los accidentes de tránsito. Continuamos, por favor. Dentro de el impacto en nuestra gente, cada uno de estos ejes que nosotros tratamos a lo largo de este periodo del cual estamos realizando la rendición de cuentas, si nosotros lo evidenciamos específicamente en cada uno de los componentes territoriales, a los sectores productivos lo que buscaba era que operativizar una
específicamente una actividad económica más ágil en el tema del agro, la pesca y los emprendimientos. En el caso de mujeres y jóvenes, lo que se buscó siempre fue la autonomía económica, la educación asequible y las nuevas oportunidades. Con la clase trabajadora, las leyes buscaron el fin de la discriminación por edad y una mayor seguridad social y una jubilación anticipada en los compañeros de la Comisión de Tránsito. En temas de familia y niñez con la ley de la primera infancia, se busca la protección a la primera infancia y dignificación en el trabajo del hogar. En las zonas rurales, con la inclusión digital, con la reforma en la ley de telecomunicaciones, y en temas de ciudadanía general, con vías más seguras y servicios públicos más fortalecidos, con sobre todo la vigilancia de darle una mayor autonomía a los gobiernos autónomos descentralizados vía COTAD y reformas a las leyes de tránsito. La gestión legislativa debe traducirse en mejores condiciones para la vida ciudadana, y eso es lo que siempre se impuso desde cada uno de estos cuerpos normativos. En tan solo 4 meses se generaron 14 modificaciones y aprobaciones a la ley, un ratio más o menos de 6 proyectos legislativos aprobados por esta asamblea de la cual tuve el gusto de participar, ¿sí? Y que en el proceso de los 16 meses que tuvimos se aprobaron cerca de 86 cuerpos normativos, ¿sí? Un ratio de aprobación y de trabajo legislativo bastante amplio con respecto a la asamblea que nos precedió, y hasta el momento de lo que conocemos por fuentes públicas también está muy superior a la asamblea actual. Ahora es el momento de, frente a todo lo que hemos dicho, poder escuchar su voz con respecto a la parte de la deliberación pública. La deliberación pública, que involucra que ahora ustedes puedan preguntar, que puedan hacer observaciones o recomendaciones, y de esa manera poder comprometernos desde, en mi caso, como rol de ex legislador, poder canalizar esto a través de el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para que el bloque legislativo en el cual yo me encontraba ahora puedan ejercer cada una de esas recomendaciones. En este momento el micrófono está abierto para que la ciudadanía pueda preguntar. Si hay preguntas que pudiesen hacer, este es el momento para realizarlas y de esa manera poder ver hacia dónde las podemos dirigir y cuáles son los compromisos a los que podemos llegar. El público, hay preguntas, pero veo que han escrito preguntas. Aquí hay una compañera que ha escrito, para que por favor nos diga la pregunta, nos la lea. Una de las preguntas que nosotros formulamos fueron: ¿cuáles fueron los principales objetivos planteados al inicio de este periodo? Muchísimas gracias. ¿Tiene solo una pregunta o tiene algunas preguntas? ¿Le parece si leemos las preguntas y se las vamos respondiendo? La segunda es: ¿qué criterios utilizaron para priorizar proyectos ejecutados? La cuarta es: ¿cómo se distribuyó el presupuesto asignado y cuáles fueron los rubros con mayor inversión? ¿Qué lecciones aprendidas pueden aplicarse en futuros periodos? ¿Cuáles fueron los principales obstáculos enfrentados durante la gestión? Muchísimas gracias. Voy a tratar de unir todas y cada una de esas preguntas en virtud de lo que fue la evidencia y el proceso legislativo. Entonces, con respecto a cuáles fueron los objetivos planteados, uno de los objetivos planteados fue a nivel general de todos y cada uno de los legisladores y en particular, primero fue poder generar un proceso normativo, o al menos durante mi primer año de gestión, ¿sí? Poder generar una ley en este caso dentro de algunas de las propuestas que se desarrollaron o que llevé a cabo durante el proceso de ser asambleísta. La ley que logramos generar y que se implementó durante el proceso fue en este caso la reforma a la ley de los bomberos, la ley del cuerpo de bomberos, en donde lo que se buscaba era poder dignificar el trabajo y poder generar una mancomunidad. Con respecto a este proceso de ley, se logró cumplir el objetivo de en un año generar un proyecto de ley que pase todo el proceso legislativo.
En este caso, esta ley, dentro de 8 meses, desde que se presentó, se logró aprobar. ¿Cómo se utilizó el presupuesto o a dónde fue el presupuesto? En este caso, nosotros estábamos dentro de la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional, la mayoría de las partidas se utilizaron fue para poder cubrir el funcionamiento de la Asamblea como tal. No solo es la remuneración de los asambleístas, está también el personal legislativo. El personal legislativo que también lo que ayuda en este caso es a que se genere, por ejemplo, dentro del espacio de la Asamblea Nacional, siempre venía la ciudadanía para poder conocer qué era lo que estábamos haciendo. También estaba la fuerza pública que está a cargo de cuidar a la Asamblea Nacional, no a los asambleístas, ¿sí? A la institución como tal, porque es el primer poder del Estado, y el tema de la movilización de los asambleístas y del personal cuando tiene que moverse a territorio. En el periodo en el que estuvimos, logramos mover a la Asamblea 4 veces de forma itinerante, una fue Esmeraldas, otra fue aquí, a la ciudad de Machala, cuando se celebraron los 200 años de cantonización de la ciudad. La Asamblea Nacional vino a sesionar acá, también estuvo en Guayaquil, y la otra que se me escapa fue en Manta, ¿sí? Fueron esos 4 lugares donde se movió toda la Asamblea Nacional para poder sesionar y poder tomar, en este caso, cumplir con las leyes que estaban en ese momento vigentes. ¿Qué lecciones aprendidas hay? Bueno, pues se pudo conocer cómo funciona el tema del proceso legislativo, se pudo conocer cómo se manejan los poderes del Estado. Algo importante es que te permite desde la ciudad de Quito poder conocer cómo se articula para poder, desde instituciones como esta, como la universidad, o desde pedidos ciudadanos, poder llegar directamente a ministerios y a las instituciones que son encargadas de velar porque cuando uno presenta una sugerencia, cuando está reclamando algún tipo de servicio, ellos son los que se encargan de hacer seguimiento y de cumplirlos. ¿Cuáles fueron los obstáculos? Otra pregunta que me hicieron. Pues yo creo que un obstáculo, por así decirlo, y a la vez una fortaleza que tiene esa dualidad, es el tema de que fue una asamblea, o me tocó vivir una asamblea, que fue polarizada de 2 tipos de tendencias, por así decirlo, pero que le permitían dar ese equilibrio o ese balance. ¿Eso es un obstáculo para qué? Para que indistintamente de cualquiera de las 2 bancadas que habían pudiesen presentar los procesos legislativos, eso hacía que en este caso no puedan pasar la ley tal cual como fue concebida por quien la propuso. Eso es una limitante porque te demora más el proceso. Pero ¿por qué se convierte en una fortaleza? Porque también obliga a quien presentó el proceso de ley a que tenga que hacer una ley que no esté única y exclusivamente anclada a lo que yo quería, sino también me obligaba o obligó realmente para que se aprueben muchos proyectos de ley, los proyectos de ley económico urgente, a tener que escuchar a las otras bancadas o a las otras tiendas políticas de esa manera para poder mediar y llegar a consensos. Por algo, esta Asamblea Nacional, la asamblea que fue la que completó el periodo luego de la muerte cruzada, en 16 meses logró aprobar, ¿sí? Como les dije, 86 proyectos de ley, 86 leyes, entre reformas y leyes nuevas, y leyes económicas urgentes. Es un ratio bastante alto, más o menos en los 2 periodos que estuvo, cuando estuvo el presidente Cromwell y cuando estuvo la presidenta Viviana Veloz, prácticamente sacaron casi el mismo número de leyes. Tuve la oportunidad, una experiencia bonita, fue haber participado en la creación de una nueva universidad, la Universidad de Santo Domingo, también la Universidad de la Policía Nacional, ¿sí? Fueron 2 universidades que se crearon en ese proceso legislativo, ¿sí? Y tuvimos la oportunidad de poder apoyar esos procesos. Eso como parte de las respuestas a las preguntas que me hicieron. Tal vez hay alguna otra pregunta, alguna otra consulta. ¿Hay otra más? Sí, aquí hay otra pregunta. Buenas tardes. Una de mis preguntas es ¿qué problemas surgieron durante este periodo y cómo lo resolvieron? Perfecto. Bueno, durante el periodo que estuvimos,
puedo hablar que en este caso es el periodo del 1 de enero al 13 de mayo del 2025, que fue el último periodo de nosotros. Ya estábamos frente a un proceso de cambio porque ya habían pasado, estábamos frente a unas elecciones. Eso lo que hizo fue aletargar el proceso legislativo. Realmente durante el año anterior aprobamos muchos más proyectos de ley, se ralentizó. ¿Por qué? Porque ya entramos en un proceso electoral. Y otro de los principales problemas fue que como estábamos en ese proceso electoral, se utilizó mucho el tema de la polarización. ¿Qué es la polarización? Tratar de vender que unos son los buenos y otros son los malos. Y al final del día no permitía que se muestre lo que realmente importa cuando uno hace leyes, ¿sí? Y es lo que nosotros hacemos inclusive aquí. Pueden tener muy buenas intenciones los procesos legislativos, pero al final se deben traducir ¿en qué? En resultados. Y esos resultados se deben ver en indicadores tangibles. Entonces, si no hay crecimiento económico, si no hay temas de seguridad, si no hay, en este caso, un mayor crecimiento del empleo, por mucho que puedan generarse o puedan tener los títulos más bonitos, las buenas intenciones de las leyes, no terminan cristalizándose en un beneficio al país. Entonces, esas son una de las cosas que más se generaron durante este proceso, y lo que se trató de hacer es buscar consensos. A la final, como les dije, una de las cosas positivas de esta asamblea, de la asamblea que completó el periodo después de la muerte cruzada, es que logró todo lo que no había despachado en la anterior asamblea, se lo despachó ahora. Es por eso que en 16 meses se aprobaron, se trataron y se gestionaron, ¿sí?, 86 leyes, entre leyes económicas urgentes, ordinarias y las que estaban en reformas, que es un número bastante importante. Si lo hacemos por mes, es una de las asambleas que más proyectos de ley aprobó y trató. Por así decirlo, en términos de eficiencia, si queremos decir cuántas leyes trataste y aprobaste por mes, esta asamblea que terminó, ¿sí?, es de las asambleas que ha tratado por mes mayor número de leyes de toda la historia republicana desde que está la nueva Constitución. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Buenas tardes, la pregunta es: ¿se han identificado conflictos de interés en la toma de decisiones? Pues esa es una de las cuestiones que realmente bastante nos preocupa, ¿sí?, porque se ha visto que normalmente hay muchos espacios de elección popular que se malutilizan para tratar de, casualmente, por conflictos de interés, tratar de mediar para que se incline hacia uno o hacia otro lado. ¿Qué fue lo que nosotros identificamos casualmente en la primera ley económica urgente que tratamos en la Asamblea Nacional? Que fue el tema de la reactivación económica, cuando se hablaba del tema de condonar intereses a quienes estaban debiendo en el servicio de rentas internas. Entonces, ¿qué fue lo que se incorporó? Y realmente fue algo que tuvo el apoyo de la mayor cantidad del bloque legislativo, es que se apruebe efectivamente ese alivio económico, que el SRI les condone las multas, los intereses y los recargos administrativos a quienes debían el SRI, excepto, o sea, quienes no podían beneficiarse eran familiares hasta en segundo grado de consanguinidad y tercero de afinidad de asambleístas y presidente de la República, casualmente para evitar este conflicto de interés. Entonces, claro, muchos me dijeron, mi hermano, conversábamos de manera coloquial con algunos compañeros asambleístas y me decían, después de aprobar esto, mi hermano me llamó a reclamar y me dice, ¿cómo me vas a hacer eso? O sea, yo no me puedo beneficiar de esto que están aprobando ustedes. Y dice, sí, lamentablemente es así. Entonces, esa fue una de las cosas que al menos sí quisimos mostrar, que quienes estábamos iniciando este proceso legislativo, por eso fue al inicio, con la primera ley económica urgente, donde se condonaron multas, intereses y recargos de las deudas en el SRI,
fue incorporar en el apartado que se pueden beneficiar todos los ecuatorianos, excepto quienes tengan segundo grado de afinidad y tercero de consanguinidad con asambleístas o presidente de la República. Entonces, esa fue una de las maneras en cómo buscamos que antes de que hubiese ese conflicto de intereses, librarlo al menos en esa normativa. Ese es un ejemplo muy claro de evitar el conflicto de intereses. Ahora, con el resto de leyes y normativas, pues al menos dentro de la comisión en la que yo participé, que fue la de régimen tributario, su regulación y control, con el tema de los bancos, tratamos de siempre invitar y ser objetivos invitando a la academia, a los representantes de los bancos y a los representantes de los deudores, para que de esa manera buscar una normativa equilibrada. ¿Sí? Eso con respecto a esa pregunta. ¿Hay alguna otra consulta? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Perfecto. Entonces, con estas consultas que se han hecho y que ya se ha dado la respuesta, vamos a recopilar todas esas preguntas, por favor, esas hojitas de las matrices que tienen, ¿sí? Las vamos a recopilar para poder hacer luego el informe final y con eso poder tener el compromiso de mantener en este caso a quienes todavía están en la Asamblea Nacional, trasladarle cuáles son las consultas y las preguntas que han tenido ustedes para que se puedan llevar compromisos. ¿Cuál será mi compromiso en este caso como ex legislador, como ex funcionario electo por voto popular? Es poder trasladar a las bancadas legislativas que hay, a los asambleístas actuales de la provincia del Oro, todas y cada una de estas consultas que han hecho y también las sugerencias para evitar temas de conflicto de interés, para el tema del uso efectivo de los recursos y sobre todo para mediar en que se puedan ver resultados de esa actividad legislativa. Sin más entonces, y agradeciendo por este espacio a la rendición de cuentas, damos por terminado este evento y pues agradecido siempre de, a través de ese voto popular, poder servir a mi provincia y a mi país. Muchas gracias. Buenas noches.